Bienvenidos a este video con el cual comenzaremos a desarrollar los temas contenidos en la ficha número 7 que hemos preparado para la unidad número 3 del programa de contenidos de la asignatura ED. Con los videos anteriores hemos estado trabajando sobre una introducción a las estructuras o instrucciones repetitivas o ciclos, y con ellos hemos introducido en particular la aplicación, uso y estructura del ciclo while en el lenguaje Python. Con este video, contenido para la ficha número 7, comenzaremos a analizar algunas características y aplicaciones del ciclo for, que es el segundo que el lenguaje Python provee. El ciclo for en Python está especialmente previsto, especialmente configurado para permitir que el programador recorra de forma automática una secuencia de datos, sea una secuencia, una cadena, una tupla, un rango, una lista o del tipo que sea. Recordemos que una secuencia es una colección de datos almacenados uno a continuación del otro en casillas, y que el primero de esos datos está alojado en la casilla cuyo índice es 0 y de allí en adelante el resto. El for permite, como dije, de manera natural y sencilla, recorrer una secuencia, la que sea que el programador indique, de forma muy natural, en forma similar a como se ve en el ejemplo que aquí estamos analizando. Supongamos que tenemos una variable, en este caso nombres, que está asociada, en este caso, a una tupla que contiene cadenas de caracteres. La primera cadena, Juan, estaría referida por la casilla número 0 de la tupla, Pedro, la cadena, estaría referida por la casilla 1 y María por la casilla 2. Y supongamos que queremos recorrer esa tupla con el propósito inicial de simplemente a cada uno de los nombres que aparecen en ella mostrarlos en la pantalla, pero agregándoles a cada uno de ellos la palabra hola adelante. Es decir, procesar la lista, procesar la tupla, quiero decir, correspondería a tomar cada uno de los nombres a medida que van apareciendo y mostrar en pantalla el nombre, pero precedido de la palabra hola. El proceso simple que vemos ahí permite hacerlo. El ciclo for, ahora lo vamos a explicar, comienza, la primera línea del ciclo for, lo que sería la cabecera del ciclo for, comienza con la palabra for, y a continuación se define una variable que en el caso del ejemplo se llama nom, pero podría haberse llamado como el programador quiera, que es la variable en la cual el ciclo va a ir asignando los valores de la tupla que se está recorriendo a razón de un valor por cada vuelta del ciclo. Luego de la variable que se usa para hacer esto que acabo de indicar, se coloca la palabra in, y a continuación el nombre de la secuencia, el nombre de la colección o estructura de datos que queremos que el for recorra. En nuestro caso, la variable nombres, que como dijimos es la tupla que contiene las cadenas, terminando con el signo 2 puntos para dar por finalizada allí la cabecera. Cuando un for se plantea en esa forma, como se indica aquí debajo, lo que hace Python cuando este for arranca es automático y bastante simple e intuitivo cuando uno lo ve. Cuando el for arranca, automáticamente toma el primer valor contenido en la tupla o secuencia que se quiere recorrer, en este caso la cadena Juan, y automáticamente ese valor es asignado en la variable nom, o en la variable que sea que el programador haya puesto entre la palabra for y la palabra in. La asignación de ese valor en la variable es
automática. El programador no tiene que escribir en ningún lado algo como nom igual a Juan o algo como nom igual a nombres corchete 0. La asignación es automática y por eso decimos que el ciclo está preparado automáticamente para hacer este trabajo. Cuando el for arranca decimos el primer valor de la tupla que se quiere recorrer, que es la cadena Juan, se asigna en la variable nom. Y con nom valiendo Juan, el ciclo ejecuta por primera vez su bloque de acciones, que en este caso consta de una sola instrucción, que es print, colocando la palabra hola en pantalla seguido del nombre que la variable nom contiene. Con lo cual se producirá en la primera vuelta de este ciclo la salida que acá arriba está indicada como hola Juan. Cuando se termina de hacer eso en la primera vuelta, el for, el ciclo, el lenguaje vuelve a la cabecera del for a intentar la segunda vuelta. Antes de comenzar la segunda vuelta, Python toma el siguiente valor de la tupla, que en este caso es Pedro, automáticamente, y lo asigna en la variable nom, que en este momento deja de valer el nombre Juan y pasa a valer el nombre Pedro. Con nom valiendo Pedro, se ejecuta el bloque de acciones por segunda vez y se muestra en este caso la salida de la forma hola Pedro. Se regresa al ciclo, por tercera vez se toma el siguiente valor de la tupla, que en este caso es la palabra María. Ese valor, esa cadena, se asigna en la variable nom y a continuación se vuelve a ejecutar el bloque de acciones, por tercera vez en este caso, provocando la línea que dice hola María. Cuando en algún momento se regresa a la cabecera del ciclo para buscar el siguiente valor que se encuentra en la secuencia y en esa secuencia ya no quedasen más valores para asignar, en ese momento el ciclo termina. Cuando después de procesar María se regresa a buscar el que sigue, la tupla en ese momento acabó y no queda ningún elemento de la tupla que no haya sido ya procesado. Cuando todos los elementos de la tupla fueron procesados, tomándolos de izquierda a derecha en orden de aparición, el for termina y continúa el programa con las instrucciones que se encuentran debajo de ese ciclo. La tupla nombres contiene las tres cadenas que vimos. El for, como dije, usa la variable nom para recorrer la tupla de manera automática y en cada una de las vueltas va asignando los valores que tiene la tupla, insisto, tomándolos primero el que está en la casilla 0 para la primera vuelta del ciclo, luego el que está en la casilla 1 para la segunda vuelta, luego el que está en la 2 para la tercera y así sucesivamente hasta que la tupla se termina. La primera línea, en el caso del ejemplo for nom in nombres, como dijimos, es lo que se conoce como la cabecera del ciclo, que incluye la definición de una variable a gusto del programador. En nuestro caso le pusimos nom a esa variable, pero se podría haber llamado x, y, p o como quiera el programador, que será usada para ir almacenando uno a uno los valores que se recuperen automáticamente desde la secuencia que se quiere recorrer. La secuencia que se quiere recorrer también se indica en la cabecera del ciclo inmediatamente después de la palabra in y luego de ella con el signo 2 puntos para terminar esa cabecera. El bloque de acciones del ciclo se escribe, como ya sabemos, indentado o encolumnado hacia la derecha. En el ejemplo que acabamos de ver, el bloque de acciones solo contiene la instrucción print, que se ve allí con hola y nom. Para indicar que este print pertenece a la instrucción for, se encolumna hacia adentro, indentándola unos espacios hacia adentro para indicar pertenencia. Y cualquier instrucción que pertenezca al bloque, igual. Como dije, el ciclo for toma los datos de la secuencia que se quiere recorrer en el orden en el que se encuentran almacenados y se detiene solo cuando llega al final de esa secuencia. Desde el punto de vista de un diagrama de flujo, es común para representar
un ciclo for, utilizar lo que en otro video hemos llamado la forma indentada de diagramación, lo cual indica utilizar para especificar la aparición del ciclo este rectángulo terminado en punta alargada del lado derecho, escribiendo dentro de ese signo en términos de pseudocódigo, si uno quiere o como a uno le parezca, básicamente cuál es la variable en la cual se van a ir guardando los valores que va tomando el ciclo en forma automática y cuál es la secuencia que se quiere recorrer. Traducido al español es como si for nom in nombres significase algo como para todo nom, para todo valor de nom que se encuentre en la variable nombres, ejecute lo que sea que esté indicado en el bloque de acciones, que en este diagrama, en la forma indentada, se escribe a la derecha. La flecha de retorno que indicamos aquí, lo que está indicando es el final de una vuelta del ciclo y no el final de todo el ciclo. Un ciclo, al terminar de ejecutar una vuelta, sabemos, automáticamente produce el retorno a la cabecera para que, si las condiciones están dadas, se ejecute una vuelta más y otro retorno y una vuelta más y otro retorno hasta que en algún momento el ciclo se detenga. Cuando continúa un ciclo for, continúa mientras la tupla o la secuencia que estamos recorriendo tenga valores que aún no hayan sido tomados por el for y se detiene cuando la secuencia que estamos queriendo recorrer ya aportó todos los valores que tenía y los mismos ya fueron todos procesados. En otras palabras, un ciclo for recorriendo una secuencia va a hacer tantas iteraciones, va a dar tantas vueltas como valores tiene la secuencia que queremos recorrer. Y en cada una de esas vueltas o iteración, el ciclo va a procesar uno de los valores de la secuencia que va a ir siendo asignado para ello en la variable nom que se indica al principio. Este ciclo va a hacer 3 vueltas. Nom va a valer Juan en la primera, Pedro en la segunda, María en la tercera. Y cuando pretenda dar la cuarta vuelta para terminar, se va a detener porque en ese momento la tupla aportó todos sus elementos y ya todos fueron procesados. Cuando se tiene una estructura de datos cualquiera, como en este caso una secuencia, en este caso una tupla, en general, la operación de recorrer esa secuencia y a medida que se la va recorriendo, procesar uno por uno los elementos, se suele designar como iterar la estructura. Recorrer y procesar los elementos de una estructura es esencialmente lo mismo que decir iterar la estructura. El for en ese sentido ayuda a iterar secuencias. En forma similar, la variable que se usa para ir tomando uno por uno los valores de la estructura a medida que se itera sobre ella se conoce también como variable iteradora. En el for que vimos recién, sobre el cual vuelvo, la estructura que quiero recorrer se llama nombres y la variable que uso para ir tomando uno por uno los valores de esa estructura se llama nom. Pues en la jerga de la programación este ciclo está iterando la variable nombres. Se dice que la variable nombres es la variable iterada y se dice que la variable nom es la variable iteradora. Nombres es la que va aportando los valores y se dice la iterada, y nom es la que va tomando uno por uno los valores y de hecho la que se procesa en cada una de las vueltas del ciclo, y a esa variable se la conoce en términos generales como variable iteradora. Como decimos aquí, el for está iterando la tupla nombres y está usando la variable nom como iteradora. Por todo lo que acabamos de decir, se puede decir que el ciclo for en Python está especialmente previsto
para la iteración de estructuras de datos. Y también se suele decir del ciclo for en Python que es un ciclo iterador. El ciclo while se utiliza para hacer repeticiones de acuerdo al valor de una expresión lógica, pero esas repeticiones no necesariamente se hacen sobre una variable iterada. En cambio, el for, en general, siempre itera sobre algún tipo de secuencia o alguna colección. Por lo tanto, el nombre de ciclo iterador que suele recibir en Python. Vamos a ver algunos ejemplos ahora de uso parecidos a los que acabamos de manejar, pero los vamos a ver directamente en PyCharm para que podamos analizar el funcionamiento. Los ejemplos son simples, pero aportan algunas ideas que permiten cerrar conceptos. Acá tengo 3 bloques ya armados en los que se aplica el for para hacer algún tipo de procesamiento de secuencias. El primer bloque que se ve ya lo hemos analizado. Es el de la tupla nombres que contiene a nuestros ya conocidos Juan, Pedro y María y un for que recorre esa tupla y a medida que lo va haciendo va mostrando los nombres. Este es el mismo ejemplo que teníamos recién en la placa. Aquí mostramos una variable llamada ciudad que ya no es una tupla. Ciudad es una cadena de caracteres, pero con ello también ella es una secuencia. La letra C mayúscula está almacenada en la casilla número 0 de la variable ciudad. La O está almacenada en la casilla 1 y así sucesivamente. Le puedo pedir a un for, como el que estoy mostrando acá, que recorra esa cadena letra por letra. Y lo podemos hacer en la forma en que está indicado. La variable que quiero recorrer se llama ciudad. Esa es la variable iterada. Y le estoy pidiendo a Python con este for que vaya tomando cada una de las letras que están en la cadena Córdoba y a razón de una por vuelta las vaya asignando en la variable C que se ve en este ejemplo. El for va a hacer en este caso tantas vueltas como letras tiene la palabra Córdoba, que son 3, 5, 7. 7 letras tiene la palabra Córdoba, 7 iteraciones va a hacer este ciclo. En la primera vuelta, la C mayúscula va a ser asignada en la variable C. Y cuando le digamos que muestre, va a mostrar simplemente una C mayúscula en la pantalla y nada más. En la siguiente vuelta va a tomar la primera O que se ve aquí, también la asigna en la variable C, con lo cual pierde la C mayúscula y pasa a valer la O y muestra la O. Como cada vez que se ejecuta un print se cambia de línea, las letras de la palabra Córdoba no van a aparecer en horizontal sino en vertical, desplayándose hacia abajo como vamos a ver un poco ahora. Y así va a mostrar toda la cadena. Acá arriba estamos procesando una tupla que tiene cadenas y acá abajo estamos procesando una cadena con el efecto de que cada una de las letras se van recuperando de a una por vez, a razón de una por vuelta de ciclo. Y acá abajo estamos mostrando de nuevo una tupla, pero que en vez de contener cadenas, contiene números. Y de vuelta, la tupla que estamos mostrando tiene 5 números. Por lo tanto, el for que estamos mostrando acá abajo va a hacer 5 vueltas. La variable iterada es la variable conjunto que apunta a esta tupla. Y la variable iteradora que estoy utilizando para tomar uno por uno los valores se llama num. ¿Qué va a pasar con este for? Cuando arranque en la primera vuelta, num se va a asignar con el valor 3. Se muestra el 3. En la siguiente vuelta, num toma el 5. Se muestra el 5 y así sucesivamente con el resto de los valores, provocando que se muestre en pantalla, a razón de uno por fila en la pantalla, todos los números que se ven en la tupla. Si ejecutamos esto, para ver cómo queda, vamos a expandir un poco la pantalla de salida, podemos ver que efectivamente aquí tenemos la salida producida por el primer ejemplo, que es el que vimos en placa hace un ratito, que es el recorrido de la tupla que contiene los nombres. Allí pueden ver Juan, Pedro, María.
El ejemplo que ahora paso a señalar, que recorre la cadena Córdoba, provoca en pantalla esta salida que se ve aquí, y ahí pueden ver todas las letras de la palabra Córdoba individualmente tomadas y mostradas a razón de una por línea, todo como habíamos indicado. Y el último ejemplo, que es este que estoy señalando ahora para recorrer la tupla de números, provoca en la pantalla de salida esta secuencia que se ve con los números 3, 5, 2, 9 y 4 en el orden que los tomó y a razón de 1 por línea. Vamos a ver ahora algunas modificaciones, algunas variantes sobre los mismos ejemplos que acabamos de mostrar en PyChart, para lo cual vuelvo a mostrar los ejemplos que teníamos y muestro ahora una serie de pequeños enunciados para modificar lo que hemos hecho aquí en cada uno de los 3 bloques que se ven. La primera modificación dice que en el bloque indicado como 1, aquí en PyChart, que es además de lo que ya está haciendo, hagamos las cosas de manera tal que al recorrer y mostrar la tupla, verifiquemos si alguno de los nombres que aparece es Pedro, y en ese caso no limitarnos solo a mostrarlo, sino también agregarle un saludo de la forma hola Pedro, solo a Pedro, ¿de acuerdo? Esto es relativamente sencillo de hacer. En cada iteración de este ciclo, recordemos, la variable nom va tomando los valores o cadenas de caracteres que se encuentran en la tupla nombres, empezando por Juan, luego Pedro y luego María. Como en la vuelta 1 nom vale Juan, solo tenemos que mostrar Juan y nada más. Pero en la vuelta número 2 de este ciclo, nom va a valer Pedro. Y en ese caso lo que nos están pidiendo es no limitarnos solo a mostrar Pedro y ya, sino poner un mensaje particular para él. Como dije, esto es sencillo de hacer y en definitiva solo tenemos que ver cuánto vale en la vuelta o iteración actual la variable nom, que es la variable iteradora del ciclo. Si nom es igual a la cadena Pedro, que ya sabemos en Python se puede preguntar directamente con el signo doble igual, en ese caso particularizar el print para que en lugar de solo mostrar la cadena nombre, muestre también la palabra hola y a continuación el valor de la variable nombre, que claramente es Pedro. Si dijimos verdadero a esa pregunta, muestre ese mensaje como se ve particularizado. Y si dijimos que no, solo en ese caso, pues mostrar el nombre y únicamente el nombre. Con este pequeño cambio podemos cumplir con la consigna que se nos dio aquí. Y esto nos muestra que a medida que el ciclo va iterando y la variable iteradora, en este caso nom, va tomando los valores, podemos a la variable en cuestión procesarla de manera especial. Lo que hacía originalmente este pequeño script era mostrar el nombre y nada más, pero podemos preguntar cuánto vale la variable y en caso de ser un valor realizar tal acción y si no realizar tal otra. Y los valores que la variable toma son tomados automáticamente por el ciclo for. Si ejecutamos así como está este modelo, podemos observar que efectivamente aquí, cuando se muestran todos los nombres, el nombre Pedro aparece acompañado de la palabra hola, como nos habían pedido que hiciéramos. Cuando se detecta que el nombre es Pedro, cambia el mensaje para mostrar hola a continuación. Eso por una parte. Aquí se nos está pidiendo, además, que en el bloque o ejercicio o modelo número 2, que es este que señalo ahora, contemos cuántas veces apareció la letra O minúscula en la cadena Córdoba, que es la que se está recorriendo. De vuelta, esto requiere ya no simplemente mostrar algo en relación a un valor, sino que se requiere también un contador. Entonces vamos a llamar, por ejemplo, CO
al contador con el que vamos a contar la cantidad de veces que vimos una O. C de contador y O por la letra O. La variable ciudad comienza con la cadena Córdoba. El ciclo va a mostrar las letras como ya habíamos dicho. Y lo único que tenemos que hacer ahora es prestar atención a qué valor, qué carácter está guardado dentro de la variable C en cada vuelta del ciclo. Si el valor contenido en la variable C en una vuelta es igual a la letra O minúscula en este caso, tengo una O en la vuelta actual o en la iteración actual y en ese caso incrementar 1 en el contador, que es lo que se nos ha pedido que hagamos. En todos los casos, la cuente o no la cuente a esa letra, mostramos la letra, que es lo que ya hacía este pequeño ejemplo, y a la salida del ciclo, cuando ya he terminado de recorrer toda la cadena y todos los conteos eventuales han sido hechos, mostramos cuánto vale el contador, acompañado de algún mensaje aclaratorio. Cantidad de veces que apareció una O. Y aquí mostramos al lado el valor del contador. Pueden ver que otra vez la idea es, en cada vuelta del ciclo, prestar atención a qué valor es el que en ese momento vale la variable iteradora. Cuando el ciclo pega la primera vuelta, la variable C va a valer la letra C mayúscula, que podemos ver aquí. Y cuando en la segunda vuelta del ciclo se ejecute este bloque, la variable C va a valer la O minúscula, la primera O minúscula que aparece en la cadena que podemos ver allí, y así sucesivamente a medida que avancemos. Cuando se detecta que la letra que está en la vuelta actual es una O minúscula, se incrementa el contador, y si no, sigue de largo, simplemente a mostrar la letra que estaba. En este caso, una ejecución de este modelo muestra aquí debajo, esta salida que se ve aquí, es la que corresponde al modelo que hemos estado analizando hasta aquí, que es el que se ve ahí arriba. Las letras son todas las letras de la palabra Córdoba, pero abajo aparece el mensaje que dice la cantidad de veces que aparece una O es 2, lo cual es correcto, como se puede ver, pues aquí tengo una y aquí tengo otra. ¿De acuerdo? Ok. La última dice, en el bloque o ejemplo número 3, acumule los números impares de la tupla de números y muestre la suma o acumulación. El módulo número 3 es este que se ve aquí. La tupla era 3, 5, 2, 9, 4. Nos están pidiendo acumular los impares. Impares en este caso son el 3, el 5 y el 9. La suma sería 3 más 5, 8 más 9, 17. Debería mostrarme esa acumulación. Bueno, aquí en lugar de contar números, nos están pidiendo que los acumulemos. Vamos a tener que designar una variable, que en este caso se va a llamar AC por acumulador. Ponemos su valor inicial en 0 y dentro del for, igual que antes, lo que tenemos que hacer es prestar atención a cuánto vale la variable num. Num en la primera vuelta va a valer 3, en la segunda 5, en la tercera 2, luego 9 y luego 4. Estamos seguros que el for me va a tomar los 5 valores de la tupla, comenzando por el de la izquierda y terminando con el último, a razón de 1 por vuelta. Lo único que tengo que hacer es preguntar en la vuelta en la que estoy si el valor de num es impar. Impar es lo mismo que no ser divisible por 2, lo cual implica dividir por 2 y obtener un resto igual a 1. ¿De acuerdo? Los posibles restos de dividir por 2 son el 0 y el 1. Si el resto es 0, el número es divisible por 2 y por lo tanto es par. Y si el resto es 1, el número no es divisible por 2 y por lo tanto es impar. Para preguntar si el resto de dividir a num por 2 es igual a 1, que es lo mismo que preguntar si ese número es impar, lo hacemos en la forma que está indicado en pantalla en este momento. El operador porcentaje, como ya sabemos, me permite consultar cuánto vale el resto de dividir el número de la izquierda por el número de la derecha. Si ese resto es 1 y dividí por 2,
el número es impar. Por lo tanto, a ese número hay que acumularlo en la variable num, que para eso la tenemos designada. Y en todos los casos, lo haya acumulado o no, tenemos que mostrarlo a ese número, cosa que está haciendo el print que se ve dentro del ciclo. Cuando el ciclo termina, completamos esto mostrando cuánto vale la suma de los impares, que la tengo, en la variable AC. Y con esto, este ejemplito cumple con el enunciado agregado que nos dieron aquí a la derecha. Si a este modelo lo volvemos a ejecutar, podemos observar, voy a ir para arriba, el script que estamos testeando es este, que se ve aquí, con la suma de los números impares, y aquí lo que justamente en este momento tengo visible es la salida de ese pequeño bloque de instrucciones. Se muestran todos los números, que son el 3, el 5, el 2, el 9 y el 4, correctamente. En el medio se están acumulando los impares, y la suma de los impares se muestra cuando el for termina. Aquí me está diciendo que la suma de los impares es 17, que como ya dijimos es la suma de 3 más 5 más 9. 3 más 5, 8, más 9, 17. Y con eso estos ejemplos breves han logrado ser resueltos en base a los modelos originales que también eran sencillos. Los ejemplos de aplicación que acabamos de ver, bueno, al menos uno de ellos está básicamente resumido en esta lámina para cerrar. Ahí estamos mostrando el ejemplo en el cual recorremos la cadena Córdoba para mostrar cada una de las letras, que es lo que efectivamente vimos que hace, y se muestran las letras una debajo de la otra, como aquí muestra el esquema. Y en el modelo que vemos allí, estamos mostrando el mismo modelo pero modificado para contar cuántas veces apareció una O en la cadena Córdoba, y como vimos, esto provoca un resultado que indica que la cantidad de veces que apareció la O es igual a 2. En la cadena Córdoba tenemos una O aquí y una O allá, minúscula, y con eso el ejemplo está terminado. Una apreciación que puede ser interesante, volviendo al ejemplo, sería la siguiente. Uno podría preguntarse qué pasa si la cadena Córdoba tuviese alguna letra acentuada, por ejemplo la O de Córdoba, la primera. Si ejecutamos el modelo como se ve ahora, vamos a observar que nos está diciendo que la cantidad de veces que aparece una O minúscula es 1. Sin embargo, bueno, por lo menos para los que hablamos español, nosotros sabemos que hay 2. El tema es que acá no importa el idioma, acá lo que importa es el carácter que se ve. El código Unicode que corresponde a la letra O minúscula es 1 y el código que corresponde a la letra O minúscula acentuada es otro. Y lo que básicamente está haciendo aquí Python es comparar el código Unicode. Acá estoy preguntando si el carácter que apareció es la O minúscula que corresponde a determinado valor Unicode, y si aparece una O minúscula con acento, no es lo mismo en los términos de un lenguaje de programación que una O sin acento. Si queremos que este programa cuente también la O que tenga acento, se puede resolver colocando un OR y preguntando si C es igual a en este caso, a la O minúscula. Y así podríamos seguir con ese O preguntando por cosas como si la variable C es igual a una O, pero mayúscula, ¿sí? Que no es lo mismo que la O minúscula o la O con acento. Si aparece cualquiera de los tres, o incluso si aparece una O, si aparece una O mayúscula acentuada, que podría ser el caso, bueno, en este tema, en esta versión que estamos mostrando aquí, las 4 letras, las 4 formas de escribir la letra O serían reconocidas y contadas, ¿sí? Si la variable ciudad contiene la cadena Córdoba con una O acentuada y ahora ejecuto este programa, pueden ver que ahora sí me la contó, y si alguna de las letras fuese una O mayúscula, mal escrito, pero supongamos,
Ejecutamos esto y podemos observar que también cuenta la O mayúscula y la O con acento como válidas, ¿no? Este es un ejemplo de cómo podemos de paso utilizar el operador OR para abarcar un mayor número de posibilidades en las letras, posibilidades o combinaciones en las distintas letras o caracteres que pueden aparecer cuando uno procesa una secuencia de caracteres. Es una manera de hacerlo, oportunamente veremos otras.